Empezamos Sí, profe, ya estamos listos, podemos para empezar. todos los chicos orbitalinos, bueno, que van a venir seguramente a hacer acompañarnos estas semanas con nosotros nuevamente en esta formación y este proceso académico de preparación. Vamos con la pregunta número 51 del lenguaje, por ejemplo. Ahí nos dice la pregunta 51, que es la primera, la alternativa que corresponde a una característica del lenguaje humano. Algunos chicos han estado dudando por qué no social. El tema social es inherente básicamente a la parte de la llamada frontera entre lo que conocemos como lengua y habla, correspondiendo básicamente al habla. Pero comprendemos que el habla y la lengua efectivamente son parte del lenguaje y como son parte del lenguaje, muchos chicos quizás o chicas han confundido que esa es una característica del lenguaje, pero cuando hablamos de lenguaje hablamos del macro, del todo. Entonces, si entendemos que los planos son lengua y habla y por lo tanto el plano social va al tema de la lengua, entonces estamos hablando de una periferia. Sin embargo, queremos contar nosotros con la forma completa articulada, básicamente que es nuestro lenguaje humano como tal, en todas las lenguas, sea el inglés, francés, castellano, valga la redundancia, japonés, por allí también eh, se articula. Se articula a través de la laringe y a través de las cuerdas vocales, dependiendo de cada sistema, nuestra pronunciación, de manera que a través de ello nos extendemos en la comunicación lingüística en todos los estamentos humanos. Por lo tanto, la respuesta allí es articulado. El lenguaje es una característica articulada, ¿no? Los animalitos, nuestros seres vivos, no tienen, los demás que no son humanos, no tienen esa capacidad articular que me decía por ahí, sí, pero hay aves, sí, pues aves que repiten, pero no lo hacen conscientemente. Entonces, es un elemento propio del lenguaje humano, la articulación, la primera y la segunda articulación que nos señalaba Andrés Martinet. Entonces, por lo tanto, la primera respuesta que vamos a dar es articulado. En la siguiente, ¿en qué alternativa no hay pronombre enclítico? Todos sabemos que los pronombres designan a la persona o al elemento, ¿no? Por eso se llama reemplazo del nombre. En consecuencia, ocurre que hay pronombres que se vinculan o se ligan directamente al verbo. Si yo te digo, por ejemplo, míralo, el verbo mira se vincula al pronombre lo, que yo puedo hacerlo invertido, lo mira, ¿no? Lo mira. Igual sigue siendo lo el pronombre y la posición solamente cambiaría o se transpondría, ¿no? Si es antes o si es después. En este caso está el pronombre en fórmula enclítica como consulta, de manera que la respuesta tiene que ser un verbo con un pronombre ligado posteriormente. ¿Ya? Posteriormente. Entonces ahí tú nos dile, sí, sí, pues sí, sí es enclítico, perdióse enclítico, salto a cuéntalo, lo es enclítico y míralo enclítico. Entonces la pregunta a mí me está diciendo de todos esos descarte que no sea. Por lo tanto, el que no es la C, ayudaste. La terminación morfológica, aste, iste, no son parte de ser enclíticos o formas pronominales enclíticas, de manera que la respuesta sale allí ayudaste. Solamente es fórmula o estructura morfológica, más no cumple función enclítica el aste. ¿Mm? La respuesta 52, la C. Vamos a la 53, lo que yo te decía ya, aproximándonos a la estructura de las preguntas de ecos que hace, por ejemplo, otras universidades conocidas también del país. Veo que en lenguaje la Universidad Nacional del Callao está acrecentando mucho más su nivel. ¿Mm? Hoy día dice, la lingüística es una disciplina, el guay no es una danza típica, Saúl cocinó seco de res, ese editor pronto caerá, tome aire antes del examen. Entonces, allí decimos que la lingüística, por ejemplo, es una disciplina, ¿no? Entonces, está con diéresis en la U, de manera que forma ¿qué? Diptongo. ¿Cómo lo llama entonces la Universidad de Callao? Le llama diptongo homogéneo. Cuando están unidas las vocales cerradas, en este caso UI o puede ser IU, ¿no? UI, UIU. Cualquiera de esas fórmulas te genera un diptongo llamado homogéneo, ¿ya? IU, UI. Entonces, ahí estamos o abriendo la clave 1B. Luego viene guayno. Guayno es triptongo y lo vincularíamos con D, 2D. El A3, Saúl, si no se conoce Saúl, es un hiato acentual, ¿no? Igual que Garúa, ¿no? Igual que
tío, son hiatos acentuales porque la tilde va en la vocal cerrada con mayor énfasis, Saúl. En consecuencia, ahí tenemos las tres con la vinculación A. Ese dictador pronto caerá. La A y la E son vocales abiertas que forman vocales o forman sílabas diferentes de manera común, llamados los hiatos simples. Dos vocales abiertas se separan. Bo, A, co, A, la, A, caerá, A, E. De manera que ahí tenemos la respuesta a la 4C. Y por último, toma aire ante el examen si aire dictongo no es homogéneo porque no es IU ni UI. Sin embargo, estamos con un AI, donde A es la abierta y la cerrada. Y si primero va la abierta y después la cerrada, a ese tipo de diptongo se llama decreciente, ¿no? Decreciente en la función fonética de cómo pronunciamos. Aire. Entonces ahí tenemos la 5 con la E, que es el diptongo decreciente, ¿ya? En virtud de que tiene primera ubicación la A y luego la vocal cerrada I. La respuesta E de enano, ¿ya? Así para todos los chicos orbitales y para toda la gente, el público, nuestros chicos que van a estar solamente esta semana llamando ya para estar con nosotros en las programaciones de clases, ya aquí en orbitales. Vamos con la 54. ¿Cuántas tildes faltan en el siguiente fragmento? Las tildaciones es un tema importantísimo en la Real Academia, importantísimo en los estudios, importantísimo en todas las materias, incluyendo las matemáticas y las ciencias, porque de pronto tildamos mal y tenemos significados diferentes. No es lo mismo pinto que pintó, no es lo mismo bajo que bajó, ¿no es cierto? Ánimo que animó. Entonces hay que tener mucho cuidado con las tildes y la multiplicidad de sus clasificaciones. Aquí me pide simplemente tildes, no me dice de qué tipo de tildes, simplemente donde usted hay tildes, señale. Toda la materia está uno, está aguda por átomos, ahí tienes una esdrújula, van dos, y estos se agrupan para formar moléculas de esdrújula, van tres, pero estas agrupaciones no acaban ahí. Ahí hay un hiato acentual, van cuatro, las moléculas cinco se siguen uniendo para formar cadenas moleculares y estas se unen también seis, ahí está una aguda, entre sí sí, es un monosílabo sustantivado, de manera que 7 es la respuesta correcta en la pregunta 54 que marca ya la tildación que nos pregunta la Universidad del Callao. En la siguiente pregunta, ¿cuáles son los elementos que forman parte de la estructura silábica? Toda estructura silábica siempre se comporta con estructuras que pueden en su maximalización, la sílaba puede tener tres elementos que son la cabeza, la cima y la coda. No necesariamente puede formarse de las tres, incluso hasta puede formarse por una sola. Pero la estructura común donde se estudia, como el cuerpo humano, cabeza, tronco, extremidades, tiene un inicio que se llama cabeza, una altura máxima de pronunciación que llamamos cima, y finalmente una declinación ya tanto morfológica como fonológica llamada coda, ¿no? Que es la que se vincula seguramente con otra sílaba que viene a continuación. Cabeza, cima y coda. Yo digo aviación, ¿no? Aviación y separo ción, la sílaba ción. La C, ¿qué sería? La cabeza. Las dos vocales IO de sion, de aviación, sion. IO sería la cima, fuerza de voz. Y la N que se va a vincular con la siguiente sería la llamada coda. De manera que la 55, la clave es la E de enano. Y chicos, esa es la parte del lenguaje, muy interesante las preguntas, tildaciones, ¿ya? Estructura de sílabas y definiciones lingüísticas, ¿verdad? Siempre suele venir, pero esta vez un poquito más complejo. Vamos a al curso de literatura. Dice, la alternativa en la que se utilice metáfora. Cuando hablamos de metáfora, hablamos dos tipos de comparaciones, porque la metáfora es una comparación. Recuerden cuando se hacía en clase y se ha hecho ya, y seguramente lo vamos a repetir con los chicos que vengan con nosotros esta temporada que se nos avecina ya, dos tipos de metáfora, ¿no? La metáfora de fórmula, que es la función del elemento A mayúscula, ¿no? Donde A se vincula a un elemento B, A se vincula a B, dos elementos se vinculan mediante un verbo copulativo. Son. Mayormente juegan con eso. A, no son. O simplemente le pones el neutro, A ser B. A ser B. Yo te digo, por ejemplo, una fórmula respecto de ello. Tus ojos son hermosos. A, ojos, hermosos, B.
y son es el nexo. Son lo que es una metáfora, pues. O yo puedo decir, ¿no? Tus dientes son perlas. Perfecto. A, dientes y perlas, ¿qué? Es B. Anexadas mediante la cópula, ¿no? Tus dientes son perlas, son. Que viene del neutro del infinitivo ser. Basta con ello. Pero lo que aquí agrada mucho es que en el curso de literatura Callao está aplicando el tema de el conocimiento ya por sonido. ¿Qué es el conocimiento por sonido? Es más fácil aprender una canción que a veces memorizarse o aprenderse una oración que no sea musicalizada. Todos coinciden en señalar que la música de alguna manera ayuda, de alguna manera a vincular la efectividad del conocimiento. Si te das cuenta, han puesto dos, hasta tres ejemplos de metáfora de función de canciones. Canciones comunes que tú y yo escuchamos en la radio, en el teléfono, en el celular. Por ejemplo, en la A, ahí está, ¿no? De Calamaro, ¿no? De los abuelos de la nada, te esperé bajo Profe, la lluvia 1000 horas. y esa canción lo puse en clase, todavía usted de ejemplo. ¿Se Por acuerdan? supuesto, yo ando poniendo canciones porque yo sé que ese es el nuevo método de aprendizaje que está haciendo China y Japón. Yo le decía a los chicos, allá en China, Japón, para aprender que español, lo aprenden con la canción de José Luis Perales, para empezar, que es el más sencillo, cantante que nadie conoce acá, pero es un español, está porque todavía vive, me parece, pero así se aprende, con la guitarra y las notas van aprendiendo, porque la música, según los japoneses, los orientales, como los chinos, influye mucho en el alma y en el cerebro, y los ayuda mucho a pensar. Tú sabes que aprender el español es complicadísimo, ¿no? Porque tiene tilde, mayúscula, minúscula, y viene a veces muchas confusiones, sobre todo nosotros que somos españoles hablantes, imagínate para un extranjero. Y ahí está, claro, yo siempre ponía eso en mi música. A unos chicos, profe, les molestaba, pero ¿qué? Estamos viendo que así se está aprendiendo. Y si tú ves la C también, la C es un fragmento de una tremenda canción del grupo Cómplices, cuyo título es Por ti, ¿no? Y decirte, tus labios son de seda, tus dientes del color de la luna llena, tu risa la sangre que corre por mis venas, tus besos la tinta de mis versos que siempre te cuentan. Qué bonito, ¿no? Eso es. Mira cómo Callao está aplicando. Ya yo acá en Orbitales como prototipo nosotros lo estábamos haciendo. Y mira, metáfora, porque la poesía es música en el fondo, pues. Contar que no voy a ponerme a conejo malo, bueno, ya pues qué vamos a hacer si lo ponen, teníamos que aplicarlo, ¿no? Ahí está. La respuesta alternativa de fórmula, metáfora. Tus labios son de seda. Labios A son B seda. Tus dientes, mira con la coma elíptica que está obviando al verbo allí son. Tus dientes son del color de la luna llena, pero es válido para la metáfora. Dientes A, B color, B color. Lo demás es complemento, color de la luna llena. Y la coma que reemplaza aquí al verbo son. De manera que tengo dos metáforas de fórmula, conforme estamos corroborando en la 56. Qué interesante la pregunta, la de Becker, ¿no? Y la última también, por ahí me parece a ver que parece que es un texto también cancionado. En consecuencia, estimadísimos alumnos y públicos en todo general que están escuchando esta clase, caramba, académica, puntual, la C. Dos metáforas de fórmula con música muy linda, muy bonita, que nos indica ya que nuestra clase también tendrá que ser de esa forma, con mucha más música en las próximas semanas con los nuevos chicos que estén en orbitales. La 57, la tremendísima novela realmente conocida a nivel mundial, Cien años de soledad. Todos sabemos que termina pues con el nacimiento del chiquito con cola de cerdo y Macondo desaparece de la tierra. 100 años exactamente desaparece Macondo, lo había pronosticado el gitano Melquiades en sus escritos pergaminos y efectivamente se cumple la maldición de que nace un niño con cola de cerdo, hijo de un sobrino con una tía, ¿no? Qué terrible el incesto, pero así está en la novela muy celebérrima del gran Gabriel García. Marca la respuesta a la 57, la E, ¿ya? La E de Ena. A ver, vamos entonces así dando a concluir estas preguntas. Pasamos a la siguiente. Mira, ves, vamos con nuestro Mariano Melgar.
el poeta de los Yarabí, el chico que se murió de amor, de cariño y también por la patria, a los 25 años fusilado en la batalla de Humachiri, víctima del amor, caramba, del amor, ¿a dónde nos lleva la fuerza arrebatadora del amor, ¿no? Terrible, ¿no? Como decía la canción, sí, a esperar 1000 horas bajo la lluvia, ¿qué importa, verdad? 1000 horas, bueno, la metáfora también. Dice que Melgar la Urpi es una poesía quechua. Poesía quechua pues, significa palomita, y la urpillay, la paloma que llora, ¿no? La paloma que se va. Entonces, ¿qué significa paloma? ¿Y qué representa? A la mujer. Porque en el caso de Melgar, la poesía de la urpillay, que es el yarabí, es pues contenido quechua. Viene del Ande. Melgar estuvo allí en su pena, en su dolor. En la poesía quechua recoge estos sentimientos tristes de las ampoñas quechuas y los lleva a la forma española del yarabí por la chica, por la grandiosa muchacha que él amaba, que era Silvia, ¿no? La famosa Silvia del Misti. La respuesta 58, Paloma, mujer. Y vamos con la 59. Mm, el gran, el gran Martínez Ruiz, mm, tremendo autor de la generación 98, ¿no? Mm. José Martínez Ruiz fue novelista, ensayista, crítico literario, el primero que divulgó el nombre del 98. Efecto, él le pone nombre a la generación 98. En la revista ABC, el año de 1913, allí en su artículo Clásicos y Modernos, él dice, ¿por qué somos 98? ¿Por qué somos generación? Irrumpimos en la situación crítica que vive España, irrumpimos en nuestro país para dar solución y apoyo, raíces y amor, identidad a nuestra nación, hoy día perdida y llorosa por la pérdida de sus tres últimas colonias que le quedaban, Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Así fue como insurge la generación 98, cuyo líder fue don Miguel de Unamuno y cuyo intelectual ideólogo que puso nombre fue el maestro José Martínez Ruiz, con el seudónimo de Azorín. Azorín viene de Azor, que es un Azor, un ave rapaz. Cual ave rapaz hincaré, golpearé y atacaré, dice la modorra de la política, el chanchullo, el nepotismo, la trapacería, bien fuerte el contenido político de su artículo Clásicos y Modernos, que no repara en nada y critica fuertemente a la política nacional española, este gran maestro, este gran filósofo, José Martínez Ruiz, conocido en el ambiente artístico literario, de ensayos y de crítica como Azorín, ¿no? Azorín, y así se le conoce el día de hoy. Preguntas muy interesantes que he hecho últimamente en la Universidad de Callao, ¿no? Desde Azorín, Perú Melgar, 98, no, 100 años de soledad, claro, de García Márquez y esas metáforas muy bonitas en forma de canción. Ya tenemos mucho trabajo para hacer, caramba.